Hola, saludos a todos. Bienvenidos al curso virtual Prevención de Riesgos Laborales en la Micro y Pequeña Empresa. Mi nombre es Rosa Pacheco y vamos a ver el tema Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Bienvenidos. Cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos una normativa que respalda el tema. En nuestra ley macro es la ley 29783, que se denomina Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es la ley supra y de la cual se desprenden todo el resto de reglamentos que hay por sectores. La ley trabaja con el Decreto Supremo 005/2012. Se tiene que leer en conjunto. La ley da una pauta y el reglamento dice cómo se va a efectuar. Una ayuda que se ha determinado es la Resolución Ministerial 050/2013-TR. En esta resolución tenemos todos los modelos de formatos y registros que usamos en seguridad, así como modelo de reglamento, modelo de cómo ingresamos a establecer nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para las micro y pequeñas empresas hay la posibilidad de acogerse a registros simplificados y estos están dados en la Resolución Ministerial 085/2013. Y una resolución que nos ayuda bastante para establecer un comité de seguridad y salud, tenemos la Resolución Ministerial 148/2012-TR, en la cual podemos usarla como guía para el proceso de elección de los trabajadores ante el comité. Revisemos una estadística actual de los accidentes en nuestro país. Cuando se produce un accidente de trabajo, tanto el centro asistencial como el empleador tienen que avisar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De 184.771 notificaciones, se ha registrado que el 96% corresponden a accidentes de trabajo y el 4% a accidentes peligrosos. Si desglosamos un poco más este 96%, tenemos que el 95% de estos corresponden a accidentes de trabajo no mortales y el 1% a accidentes de trabajo mortales. Pero ¿cuál es el dato que nosotros nos vamos a fijar en la memoria, más que estos números de porcentajes? Que al día hay 51 accidentes no mortales desarrollados por el trabajo y un accidente mortal cada 2 días. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene en sus 3 primeros artículos bases completamente importantes. El artículo 1 dice promover una cultura de prevención de riesgos laborales. O sea, su objetivo es promover una cultura. Si hablamos de cultura, ahí estamos ambicionando bastante, puesto que la cultura es la manera como se conoce a una sociedad. Cultura de prevención. O sea, estamos hablando de actitudes previas a que pueda presentarse un accidente o un daño al trabajador. El asunto es bastante ambicioso, tenemos que hacerlo con ayuda de todos. Contamos con el deber de prevención del empleador, fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales. El artículo 2 de la ley despeja bastantes interrogantes, puesto que nos aclara a dónde va el ámbito de aplicación de esta ley. Y dice, es aplicada a todos los sectores económicos y de servicios, empleadores y trabajadores, es decir, régimen privado, régimen público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia, es decir, a todos. ¿Por qué? Porque la ley está dirigida como una prevención a la acción de trabajar. Entonces, basta que tengamos un trabajo, ya se genera una serie de análisis que nos lleva la ley a seguir. Habíamos indicado que la ley de 29783 es la ley supra. Sin embargo, por sectores tenemos cada uno su reglamento que son más específicos, pero basados todos en la ley. Tenemos reglamento para minería, para electricidad, para pesca, para industria, para hidrocarburos, pero todos están basados en lo que dice la ley, lo único que dan acciones directas a su sector. La ley nos pide que tengamos un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión es una estructura para administrar la seguridad y salud en el trabajo, pero esto no es igual para todas las empresas, puesto que va a depender del tipo de empresa, su organización
el nivel de exposición a los peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. La ley nos especifica las medidas de prevención y protección en lo que se conoce como jerarquía de controles. Cuando nosotros tenemos un riesgo y queremos minimizarlo, podemos aplicar controles sobre la fuente, o sea, el punto donde se genera, el riesgo, sobre el medio o sobre el receptor. Normalmente las empresas inician a aplicar controles de la parte del receptor. Hablamos de equipos de protección personal o controles administrativos como son capacitaciones. Pero la ley nos da una jerarquía para poder aplicar. Es decir, tenemos que tratar de primero eliminar la fuente que genera el riesgo. Si no podemos eliminarla, tenemos que sustituirla. Si no podemos sustituirla, intentar aplicar controles de ingeniería. En caso no se pudiera ninguna de ellas, recién ingresan los controles administrativos y los equipos de protección personal. Como podemos ver, la ley nos pide que empecemos por eliminar. Si no podemos eliminar, sustituir. Si no podemos sustituir, controles de ingeniería. Y si no podemos, recién ingresamos con los controles administrativos o con la aplicación de los equipos de protección personal. Un documento muy importante en nuestro sistema de gestión es la política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, porque en esta política se toma la declaración cómo la empresa trabaja con respecto a la seguridad. Esta política la desarrolla el empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes. Tiene que ser específica para la organización, apropiada a su tamaño y naturaleza de actividades. Debe ser concisa y redactada con claridad. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen que entender que esa es la forma como se va a trabajar. Tiene que estar fechada y con la firma del representante legal. Se va a difundir, accesible a todas las personas y actualizada periódicamente de acuerdo a la disposición de las partes interesadas. El liderazgo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Puede delegar funciones y autoridad a personal que se encargue de llevar a cabo la seguridad y salud. Puede suscribir contratos para poder hacer con terceros la gestión de riesgos. Sin embargo, todo ello no lo exime de su deber de prevención y de ser el caso, el resarcimiento. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la participación de los trabajadores es esencial. Los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados. Ellos participan en diferentes ámbitos, por ejemplo, en todos los aspectos en los cuales se requiera su consulta, en la convocatoria a elecciones y de los representantes ante el comité o del supervisor y en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Parte de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la conformación de un comité de seguridad y salud en el trabajo o de un supervisor de seguridad y salud. ¿Qué es lo que define esto? Si tenemos 20 o más trabajadores, vamos a conformar un comité. Si tenemos 20, vamos a tener un supervisor. Los requisitos para integrar cualquiera de los dos campos es ser trabajador, tener como mínimo 18 años y de preferencia conocer algo sobre seguridad y salud. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tiene que tener ciertas características. Es un órgano bipartito y paritario. ¿Qué significa bipartito? Que tiene dos partes, la parte del empleador y la parte de los trabajadores, cuyos representantes van a ser elegidos por los mismos trabajadores. ¿Qué es paritario? Que tenemos exacto número de personas que conforman por la parte empleadora o por la parte trabajadora. El objetivo de este comité es promover la seguridad y salud en el trabajo, asesorar, vigilar y favorecer el bienestar social. No está facultado a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de seguridad y salud. Otro documento importante es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual lo tienen las empresas que tienen 20 o más trabajadores. Este reglamento el empleador lo tiene que poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregarlo mediante un medio físico o digital. La obligación se extiende a todos los trabajadores de intermediación o a todos los que estén subordinados trabajando en el mismo lugar.
Si queremos tener un ejemplo de cómo se desarrolla un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Ahí van a poder ustedes encontrar las partes que debe constar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo consta de varios documentos, como pueden ver. Tenemos que tener documentos de la elección de nuestro comité o del supervisor, tenemos que tener registros, tenemos que tener reglamento, política, y vamos a hablar un poquito más de los registros. La ley establece que toda empresa tiene que llevar unos registros de seguridad y salud en el trabajo obligatorios que van a depender del tipo de empresa. Si es una empresa de alto riesgo, tiene todos los que dice la ley 29783. Sin embargo, si estamos hablando de una micro o pequeña empresa, nos podemos acoger a la Resolución Ministerial 085-2013, en la cual hay registros simplificados. Sin embargo, en todas ellas nos piden información mínima que se debe tener en cuenta. Todo lo encontramos en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. La ley establece que estos registros tienen que ser guardados por un periodo de tiempo. Por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales se guarda por 20 años. Los registros de accidentes de trabajo por 10 años a partir de la fecha del suceso. Los demás registros 5 años. El empleador deberá contar con un archivo activo donde figuren los eventos de los 12 últimos meses. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sus principales funciones son identificación y evaluación de riesgos que puedan afectar la salud del lugar de trabajo, vigilancia de los factores de medio ambiente de trabajo y las prácticas de trabajo, asesoramiento sobre planificación, organización, asesoramiento sobre materia de seguridad y salud y vigilancia de la salud de los trabajadores, participación en el análisis de los accidentes de trabajo. El empleador tiene la responsabilidad de mejorar el conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores, para lo cual debe entregar a cada trabajador copia del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, debe realizar mínimo 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo, debe de adjuntar al contrato de trabajo todo lo relacionado a las recomendaciones de seguridad y salud, debe brindar facilidades económicas y licencia con goce en el caso de capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, elaborar un mapa de riesgo y elaborar todo lo necesario de acuerdo a los riesgos que se pueden presentar. Por ejemplo, en esta situación, elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Asimismo, debe estar muy al tanto de las modificaciones que se dan en la normativa. Por ejemplo, en el estado actual, hay prórroga de la vigencia de los mandatos de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las capacitaciones se dan en forma virtual. Se han suspendido los exámenes médicos ocupacionales, se han suspendido las auditorías. Pero ¿cómo empezamos a desarrollar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Estableciendo una línea base, o sea, una autoevaluación de cómo estamos, que se va a basar en la legislación vigente, en identificar nuestros peligros y evaluar los riesgos existentes, en determinar si los controles son adecuados y analizar los datos recopilados. Se debe tener especial cuidado en los siguientes aspectos: protección de los trabajadores en situación de discapacidad, evaluación de los factores de riesgo para la procreación, enfoque de género y la protección de los trabajadores, protección de los adolescentes. El documento donde plasmamos todo el análisis que hemos hecho lo conocemos como Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER. En este documento analizamos por puesto de trabajo los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Tiene que ser hecho por personal competente, con participación de los trabajadores y tiene que ser actualizado por lo menos una vez al año o cuando haya algún cambio en el proceso o algún cambio dado por ley. Por ejemplo, en la situación que vivimos, nuestros IPER han tenido que estar actualizados, incluyendo un virus biológico, el que genera la COVID-19,
Y para guiarnos en las acciones que debemos de seguir, seguimos lo dado en la resolución ministerial que nos da 7 lineamientos para poder prevenir en nuestro centro de trabajo la propagación del virus. El primero, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Segundo, evaluación de la condición de salud de los trabajadores previo al regreso de la reincorporación de trabajo. Tercero, lavado y desinfección de manos. Cuarto, sensibilización en la prevención del contagio en el centro de trabajo. Quinto, medidas preventivas de aplicación colectiva. Sexto, medidas de protección personal. Y séptimo, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. La planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite a la empresa cumplir como mínimo con las disposiciones que dan las leyes y los reglamentos nacionales, mejorar el desempeño laboral de forma segura y mantener los procesos productivos o de servicio de manera segura y saludable. Un modelo para seguir un programa anual de seguridad y salud en el trabajo lo encontramos en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Como podemos ver en la proyección, divide las actividades por meses. Entonces, ¿qué sigue después? Hacemos un diagnóstico, planificamos nuestro sistema de gestión, lo implementamos, pero tenemos que revisar si este desempeño, lo que hemos planificado, está bien. Y eso es lo que se llama hacer una evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esto nos ayudamos de diferentes documentos. Uno de ellos es la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. En la proyección podemos ver el modelo de causalidad de pérdidas. Esto nos lleva a poder determinar y ubicar qué parte de nuestro sistema tenemos que mejorar o en qué parte se ha podido dar la falla para que se produzca un accidente. Otra herramienta importante para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la realización de auditorías. El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar que su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado. La ley pide que haya auditorías externas realizadas por un auditor autorizado con la participación de los trabajadores y sus representantes. Los aspectos en los cuales identificamos que podemos tener una mejora continua son trabajados. Se tiene que tener en cuenta los resultados de el IPER, las auditorías, las evaluaciones realizadas por la dirección en la empresa, las inspecciones de trabajo, la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. Estas recomendaciones se deben de comunicar al Comité de Seguridad y Salud, al Supervisor de Seguridad y Salud y a los miembros de la empresa. La responsabilidad del empleador se mide en 3 aspectos: el civil, el penal y el administrativo. SUNAFIL aplica sobre el administrativo. La responsabilidad administrativa, la que ve SUNAFIL, se va a basar en determinación si hubiera de infracciones. Las infracciones pueden ser de 2 tipos: graves o muy graves. Por ejemplo, grave sería el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros. Una muy grave sería no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El proceso inspectivo inicia por diferentes aspectos, ya sea porque las autoridades competentes lo definen, porque hay solicitud de otro órgano del sector público, por decisión interna del sistema inspectivo, por la petición del empleador o petición de los trabajadores, por denuncias, por indicaciones de un inspector. Seguidamente se genera una orden, ya sea concreta o genérica, se asigna un inspector, el inspector va a ejecutar las actuaciones inspectivas que pueden ser comprobación de datos, visitas, comparecencias. Inmediatamente, habiendo efectuado su trabajo, las medidas inspectivas que se pueden tomar en ese momento es una medida de requerimiento, una advertencia, una paralización y concluye el proceso inspectivo en la generación de un acta o un informe de inspección. Durante una visita de inspección, el inspector hace un recorrido por el centro de trabajo
y verifica los diferentes aspectos que pueda observar, ya sea en la ejecución de un trabajo, en el uso de PP, si es que en un momento determinado hay riesgos graves inminentes, el puesto de trabajo cómo se desarrolla, pide a la vez documentos que están relacionados con la actividad que está verificando y se basa mucho en los reglamentos sectoriales, puesto que estos establecen pautas directamente relacionadas a su sector. Si producto de las diligencias inspectivas se determina que hay una infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo, hay que determinar si esta infracción es subsanable o insubsanable. En caso de ser subsanable, se da una medida inspectiva de requerimiento o una advertencia. En caso de ser insubsanable, quiere decir que no puede ser revertida en el tiempo, se procede a elaborar el acta de infracción. Las infracciones se tipifican en 3 niveles: leves, graves y muy graves. La tabla de sanciones se determina por unidades impositivas y esta va cambiando de año a año. En el caso de las microempresas, se va a determinar por la tipificación que tenemos, leve, grave, muy grave, y por la cantidad de trabajadores que están involucrados en esta falta. Se cataloga de 1 a 10 o más. En el caso de pequeña empresa, sigue la misma estructura, sin embargo, se califica por rango de trabajadores, al igual que las empresas que son no MIPES. Bien, espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Los invito a seguir participando en el curso virtual Prevención de Riesgos Laborales en la micro y pequeña empresa y a estudiar con dedicación los materiales que se presentarán a continuación. Hasta luego.